Como todos los lunes en este espacio con Claudio Flores y la guerra de narrativas. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Mario, arrancando una semana después de una gran sorpresa, yo creo, una serie de eventos, no sé si afortunados o desafortunados, depende de dónde estés parado en las elecciones de ayer. A ver, ¿cuál dirías que es la sorpresa de la jornada? Mira, yo creo que la sorpresa es la capacidad que demuestra el PRI para operar, para jugar con el tablero y para generar resultados que, digamos, hasta donde va el PRE, porque yo creo que todavía, digamos, hay que ser cuidadosos con quién ganó, etcétera, pero todo parece indicar que al menos el Estado de México pudiera quedarse con el PRI, ¿no? Probablemente Coahuila está todavía también muy cerrado. Nayarit parece que sí, digamos, tiene una transición. Pero esto lo que habla es de la enorme capacidad que tiene todavía el PRI para operar y para ganar elecciones, Mario. Oye, que me mandaban ahorita una imagen, una persona me decía que no mintamos, que va arriba Delfina Gómez. Me metí en este momento a ver el PREP, dije, pues solo que haya pasado una cosa muy rara. Sí. Aquí están los datos, 33.69% PRI, Verde, toda la alianza, Morena 30.83%. Es decir, en este momento son como 2.8% la diferencia. Cuando va, ahorita te di el dato, bueno, es a las 7 de la mañana. Y por aquí debe venir el dato de qué porcentaje va. El 97.89% contabilizado. O sea, faltan 2.3% de las actas por computar. Puede haber, pero no es nuestro papel decir ganó este o este. Lo que sí es ilustrar un poco estas narrativas y estas luchas que se están dando sobre qué país queremos, hacia dónde vamos, qué toleramos, qué no toleramos. Y yo creo que esto marca lecciones importantes para la izquierda, para el PRI y sobre todo, diría yo, para la ciudadanía. A ver, ¿cómo explicarías el triunfo del PRI en Estado de México y en Coahuila? Yo creo que esto habla de cómo sigue siendo fuerte el voto pragmático, el voto que se alimenta de un proceso de estructura donde se organiza, se trabaja en tierra y se reparten gana, cosas, y se reparten cosas. Es decir, es un voto utilitario. Ese voto no es un voto que tenga esperanza, sino es un voto que digamos que se da a cambio de una erosión del voto antisistema o probablemente una división del voto antisistema, porque sí. Si tienes este dato, tienes un 67% que no votó por el PRI, digamos, en esa entidad. Pero es un 67 fragmentado. Sí, a eso me refiero con el tema del tablero, ¿no? El PRI parece ser muy hábil para decir, oye, pues mira, ¿qué te parece si pues la izquierda dividida funciona mejor? Si tenemos una candidata independiente, pues independiente entrecomillada, que también quita unos puntos. Es decir, juegan bien el tablero técnicamente y ilustran nuestra, digamos, incapacidad como sociedad civil para, digamos, mandar un mensaje sobre el cansancio, sobre el estado de ánimo, ¿no? Hay quien decía, oye, pero es que una cosa es el Estado de México, Coahuila, y eso no es el resto del país. A mí me parece que en el caso de Coahuila, si es que se consolidara una tendencia a favor del candidato del PRI, pues te ilustra muy bien que si después de dos gobernadores como Humberto Moreira y Rubén Moreira, pues pueden seguir teniendo la capacidad para ganar una elección en ese estado, pues ilustra un poco cómo el cansancio y el hartazgo por un sistema que parece tener defectos y pocas virtudes, pues el electorado sigue alimentándolo por un intercambio. Claro, ¿no? Yo decía este asunto de... porque, claro, los resultados, ahorita lo vamos a platicar, tienen implicaciones para el 18. Sí. Y entonces hay quien dice, no, pues el PRI sigue vivo y esta es la prueba, si ganó estas 2 de 3, es un buen resultado. También, por supuesto, un buen resultado para el PRI tener estas dos gubernaturas. Vaya que pero sí. También es cierto que históricamente el PRI siempre ha gobernado esas dos entidades y ganar esas dos entidades no ha significado ganar el año siguiente la presidencia de la República. Así ocurrió en el año 2000, en el 99 ganaron, en el 2000 perdieron, en el 2005 ganaron, en el 2006 perdieron. Es decir, pero lo que sí es claro es que si hubieran perdido sobre todo el Estado de México, la lectura para el PRI sería muy distinta en este momento. Sí, esta elección tiene grandes consecuencias. Uno, le manda un mensaje al PRI, ¿no? Le dice al PRI, oye, si tú operas bien, tu estructura, operas bien, digamos, el tablero, puedes ganar, ¿no? Manda un mensaje a la izquierda, oye, dividido,
no ganas, dividido no llegas al poder. Entre ¿no? Morena y el PRD tendrían el 48% de los votos. Sí, es decir, con los 2-3 puntos que al parecer va a sacar Alfredo del Mazo por arriba de Delfina, al parecer, y lo reitero, pues eso se los hubiera dado perfectamente el PRD y de sobra hubieran ganado, ¿no? Ahorita están las grandes pleitos entre estas dos izquierdas, tú fuiste el culpable por no aliarte, tú fuiste el culpable por no unirte a mi candidatura, etcétera. Estas discusiones que son completamente estériles, ¿no? Pues lo que prefiguran es que va a pasar para el futuro. Otro mensaje importante para Andrés Manuel, que bien lo platicamos un poco antes de entrar, tiene una disyuntiva. Ante este escenario, ¿qué imagen va a construir de sí mismo como candidato a la presidencia? Porque ayer él dijo, nosotros ganamos, tenemos las actas, que hay que recordar que lo que sigue pues, es justamente las actas, que es la suma de los resultados casilla por casilla, ¿no? Bueno, él dice, nuestras actas dicen que ganamos. Exacto. Delfina Gómez dice que ganaron. Entonces, en su discurso, pues lo que sigue es la impugnación, porque pues, eso es lo que sería lo lógico, si ellos creen que ganaron. Igual que en Coahuila. Claro, ¿no? Pero entonces el dilema es, van al conflicto y si es un conflicto vía protesta, tribunal electoral, causa institucional, o es una protesta acompañada de una movilización, bloqueos o marchas, etcétera, o cualquier recurso, digamos, de ese tipo. Y hasta dónde señalar. ¿Tú qué crees que sean los pasos que siga en ese sentido el observador? ¿O cuáles son en todo caso los riesgos de una y otra decisión? Yo creo que los dos caminos conllevan una impugnación ante las instancias legales, seguramente. Entonces, lo veíamos un poco antes de las elecciones. Estos procesos cerrados se judicializan posteriormente y viene la suma-resta de poder quitar esta casilla, esta otra, aquí pasó esto. Es muy difícil demostrar, por ejemplo, temas de financiamiento, compra de voto, etcétera, porque lo que tienes que demostrar ante el tribunal es que eso afectó el resultado de la elección, no que sucedió, que es distinto, ¿no? Puedes demostrar que sucedió, por ejemplo, una compra de voto de cualquier partido, pero lo que tienes que demostrar que para impugnarlo es que eso afectó de forma determinante el resultado. Entonces, digamos, ambos caminos llevan la impugnación. Y el segundo es qué tanto, digamos, salgo a la calle y me manifiesto, porque además es una lectura distinta la que va a esperar, digamos, el que cree en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que probablemente le exija salir a la calle, le exija luchar, le exija, digamos, manifestarse de forma sólida, contundente y robusta, versus el electorado que no es tan cercano a su proyecto, que probablemente se asuste, ¿no? Que hay que ver que parece ser que sigue siendo, digamos, el gran talón de Aquiles de Andrés Manuel, el miedo. Cuando Andrés Manuel y el proyecto de Morena generan miedo, se erosiona. Y yo creo que el PRI fue muy bueno para generar miedo en torno a Andrés Manuel. Tú lo has dicho en varios espacios, centrar la conversación no en el sistema, en el PRI, etcétera, sino en la corrupción. Un poco lo que hizo el PRI en esta campaña fue igualar las tablas, ¿no? Hacer una tabla rasa donde todos somos más o menos igual de corruptos. Ahí en Twitter ayer alguien parecía que no estamos eligiendo quién nos va a gobernar, sino con qué tipo de corrupción vamos a lidiar los ciudadanos, ¿no? Yo sé, el PRI no es bueno para generar esperanza, pero sí es bueno para destruirla. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que ilustra muy bien el poder que sigue teniendo el PRI para llevar votantes a las urnas y que crucen por su partido. Ahora, en el caso, ya decías, en el caso de las izquierdas, pues esta disyuntiva de si van separados, pues claramente se pueden enfrentar a un escenario como este. Si llegaran a ir juntas, no necesariamente la suma, y el país no es el Estado de México, eso hay que decirlo, pero claramente será una opción mucho más competitiva. ¿Qué pasa para el PAN después de estos resultados de ayer? Mira, el PAN es muy importante lo que va a pasar particularmente con Coahuila, porque en la alianza con Nayarit pues salen victoriosos. Coahuila es un gran ejemplo porque es una victoria que pudiera ser simbólica igual Nayarit. Que una derrota. Coahuila, perdón. Coahuila es una victoria o una derrota simbólica por lo que representan los Moreira en México y por lo que representan los Moreira para el PRI. Ayer vimos a Humberto Moreira queriéndose pelear con Enrique Ochoa Reza, el presidente del PRI. Digamos, hay todo un tema simbólico. Y si tú permites, digamos, que si lo que sucede es que al final el Moreirato gana, ¿no? O sea, y gana el candidato del PRI, pues ilustra muy bien probablemente las carencias también desde el otro lado para demostrar y para enfrentar
un voto estructural, un voto de estructura versus un voto antisistema. Hay mucha molestia en el país y hay mucha molestia en Coahuila respecto a cómo están las cosas con los últimos 2 gobernadores, por ejemplo, ¿no? Pero no fue suficiente para dar una victoria de más de 5 o 10 puntos, como sí sucedió en Nayarit a partir de una alianza. Entonces yo creo que al PAN le manda un mensaje claro de que aliarse es buena cosa, de que aliarse puede ser un camino fértil para llegar realmente al poder, lo cual implica negociar las plataformas con quien se alíe. Claro. ¿No? Ahora, ¿entiendes, por ejemplo, decíamos, el festejo del PRD? Tiene el 18% de la votación, sí. Creo que el 17, tiene 17.83 en este momento en el PREP, frente al 18 que me parece tuvo la elección pasada. Es decir, no crece nada, hasta incluso pierde un poquito. Pierde un poquito. Y yo nunca he visto un tercer lugar tan contento en ningún lado. Yo creo que están condenados a festejar, Mario, porque tienen que dar una señal, ¿no? Una señal de renovación. Le viene bien la generación de una nueva figura como Cepeda, que es una figura fresca, nueva para muchos votantes y no votantes del Estado de México, probablemente hacia afuera también proyectó ciertas cosas, proyectó cierta juventud. Hay rumores fuertes de que hubo financiamiento por ahí que le ayudó, digamos, a tener ese performance, ese desempeño, porque no le faltaron recursos para poder hacer lo que tenía que hacer, pero hay que reconocer que fue un candidato que si lo comparas con Teresa Castel, por ejemplo, pues sí es un candidato que al menos tuvo un papel mucho mejor, mucho más fuerte, mucho mejor comunicado, digamos, en las elecciones del Estado de México. Oye, hay una parte que, por supuesto, al día siguiente siempre estamos en los resultados y ver quién ganó, pero a mí sí me parece importante consignar, por ejemplo, la violencia que tuvimos, no generalizada, pero esto de las cabezas de cerdo que aventaban afuera de unas de las sedes de Morena en el Estado de México, los reportes de pronto que en alguna casilla llegaron hombres armados, se robaron. Exacto. Insisto, no son casos generalizados, pero cada caso de violencia política es grave, ¿no? Mira, en una elección cerrada, probablemente va a ser de menos de 3 puntos, quizás hasta menos de 2 puntos al final, cualquier evento pequeño puede generar una diferencia. Y una suma de eventos de este tipo también generan consecuencias. Lo vimos en general durante toda la jornada de ayer, distintos casos. Es cierto que no hubo un proceso de violencia generalizada, se manifiesta, digamos, ciertas elecciones en paz, pero hay municipios donde sí pasaron cosas, ¿no? De repente que si se acosaba a periodistas en Cuautitlán Izcalli en algunas casillas, que esto que mencionas de las cabezas de cerdo y de las coronas funerarias, que hay que decir que no solamente fueron en 2 municipios en las sedes de Morena, sino también en los consejos electorales de otros 4 municipios. Entonces, esta suma de pequeñas cosas en una elección tan cerrada sí afecta al final el resultado. Vamos a ver qué pasa ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde seguramente Nayarit y Coahuila van a caer. Vamos a ver finalmente a quién le dan la constancia de mayoría, Mario, porque no va a ser una constancia de mayoría que vaya a salir esta semana, yo creo. Es decir, sí sale, pero va a haber un proceso posterior de judicialización. Y el reto es qué va a pasar estos 6 meses, 8 meses antes de que arranquen las campañas electorales del 2018 rumbo a la presidencia. Seguramente esta es una gran lección. Es una lección que le dice al PRI, puedes ganar si te organizas y juegas bien y juegas como tú sabes jugar, porque no hay que decir, el PRI no innovó, el PRI hizo lo mismo que como sabe ganar elecciones, digamos, ¿no? A las izquierdas les manda un mensaje clarísimo de unidad, dividido no ganas ni llegas al poder. Al PAN le manda una señal yo creo que muy positiva en el sentido de decir, eres un partido muy competitivo a pesar de haber recientemente tenido 2 presidentes a nivel nacional y con el desgaste en el poder que ello implica, rápidamente se nos olvidó todas las críticas y problemas y situaciones que probablemente se vivieron durante los gobiernos panistas y cómo están siendo otra vez competitivos. Y yo creo que también manda un mensaje a las candidaturas independientes como irrelevantes, Mario. En estas elecciones los candidatos independientes no lograron realmente entiendo ser que en algunas alcaldías de Veracruz, pero a los 3 estados no. Digamos, en los estados y pensando en candidatos a gobernador, no pintaron, ¿no? No pintó Layín, por ejemplo, en Nayarit. Cosa que es una buena noticia. Qué bueno que habla bien de los nayaritas. Sí, claro. No pintó algunos candidatos independientes en Coahuila, por ahí incluso está pues la candidatura. Aunque quizás sí pintó para quitar, es decir, otra vez para dividir el voto de para dividir el voto, gobierno. sí.
Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera, por ejemplo, en el Estado de México estado una Teresa Castell? ¿A dónde se hubieran ido esos 2 o 3 puntos? Esos 2 puntos, sí. ¿No? 2 puntitos me parece que llevaba hasta el momento. Pues hubieran sido probablemente la diferencia para Delfina. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo grandes lecciones para el análisis de lo que va a pasar en el 2018 y, sobre todo, ojo, no podemos tener un presidente con muy mala aprobación, creo que está por debajo de 10 puntos porcentuales, prefiero al presidente de la República. Podemos tener un sinnúmero de gobernadores en la cárcel o en vías de entrar en la cárcel o de plano en una situación de perseguidos por la justicia, pero el PRI sigue ganando votos, Mario. ¿Qué está pasando con los electores? ¿A quién realmente le está preocupando los problemas de corrupción? ¿Y quién dice, pues yo, mira, si me dan mi saquito de cemento, si me dan mis 1,000, 2,000, 3,000 pesos, pues yo doy mi voto por algún partido? Claro. Gracias, Claudio. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está el análisis.